una de las cosas que más nos gusta del universo cinematográfico de Marvel es justamente su paralelismo con los cómics. No hay nada más comiquero que ver a Matt Murdock apareciendo en una historia en la que Peter Parker necesita un abogado. Uno lo tiene como que si el meteorito de Vibranium llegó hace poquito, pero así que acá nos ubica mucho más en tiempo. Está buenísimo que lo hayan hecho y que ya lo hayan ordenado. Es un laburo, es verdad que no crean nada nuevo, pero te ordenan toda la información y eso está bueno. Me hace un poco de ruido que a Ego, siendo un celestial que haya nacido de forma extraña, que no haya hecho una eclosión como los demás, y no le hayan estado haciendo un control riguroso como le hacen a los celestiales cada cientos de años, ¿no? Que van y lo vigilan. Vos lo estuviste ojeando esto también. ¿Qué te pareció todo esto que presentan en la cronología del universo oficial del universo cinematográfico de Marvel? Podcast cinematográfico de Marvel. Saludos, Marvelivers. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel, el podcast que cada domingo a las 17:30 horas de España o a las 12:30 de Argentina llega a tu reproductor de podcast favorito para compartir las últimas novedades del MCU o, como en el caso de hoy, traerte un episodio muy especial, el que nos vamos a poner intelectuales. Porque hoy hablamos de El pasado remoto, un periodo de tiempo del MCU que no ha sido representado en ninguna película, pero cuyos efectos y consecuencias hemos visto en cada uno de los estrenos que llegaron a la pantalla del cine y de la televisión, porque allí fue cuando todo esto comenzaba a tomar forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer si aún no se estrenó ninguna película ni serie sobre este tema? Nos vamos a basar en la cronología oficial del MCU publicada por Marvel en 2024 y cuya primera parte vamos a reseñar hoy. Quédate hasta el final porque te vas a encontrar con detalles que te van a reventar la cabeza. Para esto, hoy me acompaña mi querido amigo Lucas García, @LucasPunky en Instagram. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Sabes que esto me encanta a mí. También el artista de podcast cinematográfico de Marvel, Pablito Ours. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes. Y el alma mater del equipo, nuestro querido Maximum. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, chicos? Antes de comenzar y por las dudas de que aún no lo sepas, te digo que además del podcast tenés disponible el Marvel Express, una publicación semanal en la que cada domingo a las 6:16 de la tarde, igual que la Tierra de Marvel 6:16, compartimos una noticia, una recomendación y una reflexión Marveliver. Es totalmente gratis y lo hacemos para seguir disfrutando de este universo juntos. Solo tenés que ir a babelinfinito.com/Marvel Express o al enlace que te dejamos en la descripción. Y ahora sí, yo soy Ajeno al Tiempo y te doy la bienvenida a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel. En Navidad, Papá Noel me trajo la cronología oficial del universo cinematográfico de Marvel, un librazo muy pesado y bastante costoso también, que está muy bueno, en el que se tomaron el trabajo, Kevin Feige y lo suyo. Bueno, Kevin Feige agarró a 4 pibes salidos de la secundaria y les dijo: ordénenme todo el quilombo que hicimos con las películas, que fuimos para adelante, para atrás, hicimos saltos temporales, después metimos a la TVA, borramos líneas temporales, inventamos tramas y todo esto, y lo ordenaron todo. Entonces sacaron una cronología que es la oficial del universo cinematográfico de Marvel. Es más, ya no hace falta ir a Pelicomic a ver su último video en el que te explica cómo ver las películas o cuándo transcurre cada cosa, porque ahora Kevin Feige, en lugar de hacerse un canal de YouTube, hizo un libro en el que escribió el prólogo y nos habla de todo esto. A mí lo que me generó el leer todo esto fue ganas de compartir, ganas de hablarlo, ganas de comentarlo y ganas de profundizar el tema, porque la verdad que está bastante bueno, y siendo frikis del tema, creo que le saco mucho más provecho hablándolo con los demás que leyéndolo y diciéndole a Pau: che, Pau, ¿viste esto? Que yo no me rompa más los huevos con esto. Che, qué bueno que te regalaron un libro así de Marvel y no 120 años de Playboy. ¿Te imaginas? Un podcast de Playboy. El libro comienza, bueno, además de tener una edición espectacular, comienza con un prólogo de Kevin Feige en el que Kevin Feige no justifica la existencia de este libro. Nos dice: no es solo que quiero ganar dinero, sino que después de 30 películas, 8 series, 4 fases y la saga del infinito, Marvel Studios consideró que era el momento adecuado para crear un libro cronológico del universo cinematográfico de Marvel, y menciona que los fans lo estaban pidiendo,
lo que demuestra el interés del público por comprender mejor la compleja línea temporal del MCU. Luego habla de que el MCU, tal como lo conocemos, es una creación colaborativa, porque hubo muchos artistas, productores, escritores, guionistas, directores que construyeron este universo que conocemos al día de hoy, con algunos con cierta libertad, otros con ciertas limitaciones, y compara este trabajo al trabajo de los cómics de Marvel, que la verdad que en esto le tenemos que dar la razón. Una de las cosas que más nos gusta del universo cinematográfico de Marvel es justamente su paralelismo con los cómics. Se acerque o se distancie de las historias comiqueras, no hay nada más comiquero que ver a Matt Murdock apareciendo en una historia en la que Peter Parker necesita un abogado. Y todo eso requiere de una mente maestra, como es justamente la de Kevin Feige, que ordene las cosas para que no haya desbarajuste, pero en cierta manera pasa lo que pasa en los cómics, que de repente tiene que aparecer Mephisto y decir, borramos todo y comenzamos desde cero porque si no continuamos, ¿no? Una de las cosas que más nos gusta del MCU, ¿verdad, Pablito? Sí, claro, ahora que lo empezaron a hacer, es una de las cosas que más nos preguntamos todos. ¿Por qué no aparece un personaje y no es el que apareció antes? O sea, por ejemplo, Daredevil, ¿no? Si tienen que poner un Daredevil, pónganle la serie, que ese es Daredevil. Muchas veces tenemos ganas, no sé, pasó por ejemplo con Viole cuando estábamos viendo la serie de Flash y después vimos la película. Ponemos en el Flash de la serie, es un tremendo personaje y es mucho mejor que el actor. Y así me ha pasado muchas veces, no con Marvel particularmente porque no me viene ninguno ahora y no me acuerdo de haber protestado por eso, pero es una buena herramienta que tienen que usar, que seguirlo de la serie para las películas, así como también pasa en los cómics. Vincularlo también por ahí, ¿no? Correcto. Bueno, acá Kevin Feige habla de la importancia de la Agencia de Variación Temporal, la TVA, que conocimos en Loki. Dice que al preparar el libro aprovecharon y presentaron la cronología desde la perspectiva de la TVA. De hecho, aparece Miss Minutes cada tanto haciendo alguna colaboración, alguna aportación, y que explica que desde la sagrada línea temporal que ellos consideran como sagrada, ¿no? Que esto es arbitrario, van a narrar los diferentes hechos y vuelve a hacer hincapié en el concepto del multiverso. Recordemos que esto era un universo cinematográfico de Marvel y luego pasa a ser un multiverso, aunque le seguimos diciendo UCM o MCU, y habla que existen historias canónicas de Marvel creadas por diferentes narradores en diferentes periodos también, pero aclara que la cronología que presenta este libro y la que vamos a comenzar a tocar hoy es la puntual de la sagrada línea del tiempo en la fase 4. Nos hace la advertencia porque va a suceder, las líneas temporales pueden chocar o pueden converger en el futuro y que esta línea temporal que nos presenta es la línea temporal hasta ahora, anticipando, una vez más, un posible mefistazo que en algún momento el MCU va a tener que hacer, en algún momento algo de todo lo que estamos viendo se va a tener que reiniciar, pero bueno, de aquí, desde donde estamos parados hoy en el MCU hacia atrás, tenemos esta guía, esta cronología que en 30 películas más se actualizará. Maxi, vos lo estuviste ojeando esto también, ¿qué te pareció todo esto que presentan en la cronología del universo oficial del universo cinematográfico de Marvel? Sí, me llegó la moto con el libro que me mandaste, con el cadete y todo. Sí. La verdad que me interesó muchísimo, está buenísimo. Veo como que el libro se podría llamar también un poco ¿qué carajo quiere decir la sagrada línea temporal? Porque veo como que tengo la sensación que nos va a terminar de quedar claro qué es la línea temporal sagrada una vez leyendo esto, porque uno por ahí a lo largo de las películas termina confundiéndose y no sabe qué puede ser canónico, qué no, por qué la TVA se mete con Loki cuando Loki está acá y no con los Vengadores cuando están allá y qué sé yo, y bueno, supongo que esto le tirará un poco de luz encima. Las primeras páginas de esta cronología oficial del universo cinematográfico de Marvel, luego el prólogo de Kevin Feige, abarcan 3 etapas, que son el pasado remoto, los albores del universo y la prehistoria del universo cinematográfico de Marvel, no la prehistoria tal como la conocemos y la estudiamos en la escuela, ¿no? En el pasado remoto, y voy a mencionar diferentes eventos, y acá otra aclaración que hace también Kevin Feige y el prólogo del libro tiene que ver con que muchas de estas cosas, algunas sí,
pero muchas de estas cosas no las vimos dentro de las narraciones del MCU, pero sí fueron mencionadas. Alguien en algún momento en determinada película hizo referencia a esto y con esas menciones lo utilizaron para, cual Lego o cual rompecabezas, ir construyendo esta línea temporal, en este caso el pasado remoto, que es el que estamos tocando ahora. Y aquí se habla de el nacimiento del universo hace 13.800 millones de años, que comenzó con estallidos de luz y energía que lanzaron materia a velocidades inconmensurables, las galaxias se expandieron, las estrellas ardieron y se formaron planetas a partir de nubes de desechos. Nada más ni nada menos que el famoso Big Bang, tan odiado por los católicos practicantes. Mago Punky, miedo tengo de preguntarte tu opinión al respecto de todo esto. Vos que sos católico. No. ¿De qué me estás preguntando? Vos que te casaste por iglesia, ¿qué opinas del Big Bang? No me preguntaste qué opinión tengo sobre el libro, pero por algo en particular que te No, es que fui saltando. Si notás, le hice una pregunta a Pablo y otra pregunta a Maxi para no hacerle la misma pregunta a los tres, pero podés responder sobre el libro. Vos sabés que yo acá pregunto A y vos podés responder B. No sabía de qué trataba el libro, a pesar de que el título decía mucho, creo yo. Y las capturas que te mandé también decían bastante, pero bueno, sí. Entiendo que estuviste en una boda y todo. Sí. Yo mi vida la retomé el lunes, te digo. Está bueno que nos vendan algo que sale carísimo, en algo que ya lo vimos. O sea, lo que estás leyendo es porque ya lo vimos. Te iba a decir, vos sabés que yo no leo libros, espero que salga la película. Lo bueno es que ya salieron las películas. Claro. Entonces no es necesario que leas el libro. Veo las películas y ya está. La evolución de la vida y el surgimiento de los héroes nos habla también en lo que se llama el pasado remoto, que va a ser todo lo que vamos a abordar. Todo lo que abordemos hoy transcurre dentro de este pasado remoto. Dice que gradualmente la vida evolucionó y que con ella llegó la muerte también. La lucha por la supervivencia se caracterizó por un sentido innato de moralidad en muchos seres sintientes que buscaban protegerse a sí mismos y a los demás de esta vida, y de esta vida surgirían los héroes, y que la importancia de conceptos como decencia, honor, deber y amor, estos conceptos se convirtieron en fuerzas cruciales que guiarían el destino de este nuevo plano de existencia. El anhelo de hacer el bien, manifestado de diversas formas, se volvió fundamental para el desarrollo del universo. Es decir, todo esto transcurre en el pasado remoto, que como te decía consta de dos partes: los albores del universo y la prehistoria. ¿Dónde comienzan estos albores del universo? Bueno, con los celestiales que vimos. Lo mejor que tiene esta cronología, no lo mejor que tiene, sino esta partecita de la cronología que vamos a tocar hoy, es que le va a dar mucha fuerza a los Eternos, en un punto de que cuando publicaron el libro, evidentemente los Eternos eran muy importantes, o cuando lo empezaron a escribir, ¿no? Cuando hicieron la escaleta del libro, los Eternos eran muy importantes, y hoy en día no sabemos si tienen la misma importancia, pero si vos agarras esto como cronología oficial y viene con un prólogo de Feige que te dice, loco, esta es de la buena, ¿no? Y están los celestiales y los Eternos y todo esto en el pasado remoto, hay que ver qué importancia le dan. Maxi, ¿qué opinas al respecto? Sí, una cosa, te comento eso porque quería decir que escuché que nombra a la muerte en un momento, que dice que nace la vida así como la muerte, y enseguida se me vino a la mente el personaje que vimos en Agatha All Along de Aubrey Plaza, y uno, qué sé yo, pensando de que tal vez era ella que ya apareció en ese momento, obviamente por ahí como energía o no, uno saber. Y después esto, a mí me encantó esto de que hayan sumado o sea, que le hayan dado la importancia que tienen, porque yo me peleo con quien sea. A mí Los Eternals es un peliculón, me encanta, y me encanta la historia y todo esto que plantean de la creación de los mundos por los celestiales, y de por qué mandan al celestial a incubar en un mundo, por qué mandan a los desviantes, y qué sé yo, toda esa historia me encantó. Y por eso me gusta de que la hayan oficializado como canon. Voy a profundizar apenas en 3 puntos de los albores del universo, ¿no? Que es como el gran origen. Primero,
los celestiales y su papel en la formación del universo, algo que vimos justamente en Eternals. Nos habla de que los celestiales son una de las formas de vida más antiguas y poderosas, que estos seres semidivinos precedieron al nacimiento del cosmos y a las gemas del infinito, y que utilizan su capacidad de manipulación de materia y energía para contribuir a la construcción de soles que hacen posible la vida en otros mundos. El segundo evento que menciona es la creación de Ego, un celestial único. Y acá empiezan a tener rifirrafes la cronología. Ya no me acuerdo si rifirrafe es algo de Argentina o de España, si es una frase de Argentina no se escucha nunca. España, okay. Bueno, que empiezan a tener como roces, como conflictos, ¿no? Porque cuando vemos Guardianes de la Galaxia 2, que nos presentan a Ego, interpretado por Carl Russell, todavía no había salido y creo que no estaban ni en planes los Eternals. Y Ego se presenta como un celestial. Dice, yo soy un celestial, papi, le dice a Star-Lord. Y quienes conocían a los Eternals y a los celestiales y a los desviantes se agarran la cabeza porque dicen, wow, dice que apareció un celestial y hacen el match enseguida. Bueno, aquí Ego nos lo presentan como un celestial único. Bien jugada maestra de Kevin Feige, diciendo que Ego evolucionó de forma diferente a otros celestiales, comenzó como una simple chispa de conciencia aislada en el espacio y manipuló materia para formar un planeta entero a su alrededor. A diferencia de otros celestiales, Ego prefirió crear avatares que imitaban formas de vida más sencillas. Y el tercer punto que voy a tocar en este momento de los albores del universo, son las 6 gemas del infinito y su origen en el Big Bang. Dice que justamente el Big Bang produjo 6 objetos de potencia indescriptible, cada una representando un aspecto de la existencia, poder, realidad, mente, alma, espacio y tiempo, y que estas gemas del infinito son tan poderosas que solo pueden ser blandidas por seres de fuerza. Celestiales, Ego como un celestial único y las 6 gemas del infinito como origen de varios puntos que van a desarrollarse a lo largo del universo cinematográfico de Marvel. Pablo. Qué largo, ¿no? Tengo un inconveniente con el tema Ego. Bueno, la información que tenemos de los celestiales, principalmente más allá de la creación de los universos y todo eso, es como su comportamiento es en los cómics. En los cómics muchas veces los propios celestiales, cuando ven un comportamiento que no corresponda a su plan habitual, los hacen mierda, básicamente. Hay muchos celestiales que han estado a favor de los humanos sin haber hecho, sin emerger, digamos, no me acuerdo cómo se llama la eclosión esa que hacen, pero hay un celestial que ahora no me viene a la mente, que está en el volumen 4, que lo hicieron bosta por estar de acuerdo con los humanos y no querer eliminarlos. Y me hace un poco de ruido que a Ego, siendo un celestial que haya nacido de forma extraña, que no haya hecho una eclosión como los demás, y no le hayan estado haciendo un control riguroso como le hacen a los celestiales cada cientos de años, ¿no? Que van y lo vigilan, o vigilan el planeta donde están, o van a vigilar el comportamiento de los que habitan en ese planeta, como hace muchas veces Arishem. No hayan ido y le hayan hecho bosta, o cuando vea que tiene intenciones de empezar a germinar en otro planeta, que eso sí está bien, porque eso es un trabajo que hacen los celestiales. Después lo vimos en Eternals. Me hace un poco de ruido eso, que no le hayan hecho un seguimiento a algo más riguroso y no lo hayan eliminado, siendo que no seguía los planes divinos, digamos. Después con la gema del infinito, lo que tengo para decir, bueno, ya todos vimos que esa explicación está en Guardianes de la Galaxia, si no me equivoco, que son pedacitos de materia que han explotado por el espacio, que solamente lo pueden manipular seres de inmenso poder. Eso diría hasta ahí, porque lo agarran los Guardianes de la Galaxia, que no son de inmenso poder, sí. Salvo, bueno, Drax, que es grosso, pero estuvo Rocket ahí, que es un mapache, está alterado, pero tampoco no es la gran cosa. Y entre todos pueden sostener una gema por ahí, qué sé yo. Por el poder de la música. El poder de la música del baile. Después, una diferencia que hay también es en los poseedores, con las gemas, con respecto al cómic, que, qué sé yo, la gema del alma la tenía un personaje llamado Entremedio,
Bitwinder se llama, pero ¿qué pasó con este tipo? Es que estaba encerrado en los fines del tiempo, entonces estaba entre dos triángulos, entre dos pirámides de energía que lo controlaban para que no se escape, entonces por eso se llama Entre Medio, y Thanos va y se la saca. Diferente al MCU que está en Boromir, ¿no? Que tiene que hacer el sacrificio de la vida para tener esa piedra. Después la del poder la tiene un tipo llamado el Campeón, que Thanos lo termina cagando a palo. Acá en el MCU está en Sandar, que Thanos la consigue devastando a Sandar, que eso nunca lo vimos. Después eso fuera de cámara, sí. Claro, eso fuera de cámara. Eso sería un lindo what if, ver la escena de Thanos devastando a Sandar. Sí. La gema de la mente la tiene el Gran Maestro, que en el MCU la tiene Visión, el finado. La de la realidad la tiene Adam Warlock, y en el MCU la tiene el coleccionista, que es el Iter. Después la del tiempo la tiene el jardinero, que es un personaje de mierda, que Thanos va y se la saca y chau. No hace mucho por pelear por la gema, por guardarla. Distinto pasa con Doctor Strange, que se lo jode a Agamotto, que sí la custodia muy bien. Y después la del espacio la tiene un tipo que se llama el Corredor, que es un Quicksilver del espacio, que Thanos se la tiene que sacar. No cuesta mucho, sino más que alguna que otra maña, no voy a andar spoileando. Y en el MCU es el tercer acto, que principalmente lo tuvo Loki, que es el último poseedor y es quien se sacó Thanos. Y otra diferencia es que cambiaron los colores. Como decíamos, ¿no? Los celestiales los vimos en Eternals. Luego, bueno, las gemas, fundamental, ¿no? La saga del infinito, las vimos desde el inicio del MCU, incluso sin saber que estábamos viendo la gema del infinito, las íbamos viendo con el Tesseracto y todo esto. Y lo de Ego, bueno, fundamentalmente en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, esa gran película que habla de las relaciones entre padres e hijo. Maxi. Sí, yo con respecto a primero lo de Ego, que pensaba, que cuando vos decías que cuando salió Ego en Guardianes 2, todavía ni siquiera probablemente estuvieran pensando en hacer Eternals, pero Kevin Feige tranquilamente te puede decir, está todo acá, está todo metido acá adentro, yo ya lo tenía pensado, más que no, y la cosa por ahí es saber después justificarlo. Y con lo que decía Pablo, esto de que los celestiales como no lo persiguieron, siendo que el chabón estuvo por todos lados haciendo quilombo, capaz que no lo estuvo porque, o sea, capaz que en realidad en la película, que es lo canon, digo, a diferencia de los cómics, no sé si dejaron claro que los celestiales perseguían a otros, medio como que a ellos lo único que les importaba era sembrar y que nazcan. Dormir la siesta, sí. Dormir la siesta. Mucho más. Después mátense, medio como que eso no decía mucho más. Después decía que el comportamiento está solamente en los cómics, explicado en las películas, en eso no hay nada. Claro, eso quedó afuera y bueno. Y después con el tema de las gemas, que vos decís justamente de los guardianes, justamente me parece que por ahí con los guardianes está más justificado, porque tenés a Star-Lord, que es justamente hijo de un celestial, entonces por ahí tendría más posibilidades de agarrar una gema, que si vamos al caso, eso que dicen queda raro cuando en el final de Endgame las gemas, las 6 gemas, no una, las termina agarrando Tony Stark, que es un humano. O sea, justamente, o sea, entiendo que el traje y Hulk y todo eso, y, bueno, sí, pero Hulk es el experto de radiación gamma y qué sé yo, y es un ser súper poderoso, medio que por ahí te lo puedes justificar así. El otro es uno con una armadura y no mucho más, que es medio como, viste, como se dice el famoso Deus Ex Machina, que qué sé yo, si te pones medio así, que decís, qué casualidad, justo Chabón tuvo o sea, no, el chabón no solamente, no me quiero poner a hablar de Endgame porque es una película que la amo, pero también hay un montón de cosas que no me gustan, pero digo, o sea, así como descubrió el viaje en el tiempo mientras se tomaba un Fernandito en la casa de playa, que medio que estaba así, dijo, mira, descubrí el viaje en el tiempo, qué casualidad, yo que soy ingeniero y no tiene nada que ver con la física cuántica, qué sé yo, descubrí, bueno, el chabón también logró hacer una armadura que logre canalizar, es como, capaz que es un montón, pero bueno, o sea, qué sé yo, ya está, quedó justificado de esa manera y bueno, ya está, quedó bien. Sí, a veces que no está bueno porque no queda clara bien la escala de poder, ¿no? De esas cosas, principalmente cuando se manipulan estos artefactos espaciales. Que por ahí se entiende, sí, por ejemplo, el momento en el que la agarra Carol Danvers
y la usa ella para pegarle. Sí. No, que es como, no sé si lo usa, bueno, no, es Thanos el que agarra, digo, pero capaz que una Carol Danvers sí hubiese sido más justificada, pero bueno, qué sé yo, ya está, quedó así. Ronan también la agarró directamente del martillo, creo, o la puso en el martillo. Claro, sí, que igual aún así les hacen daño, o sea, no es que lo hacen así nomás. Se lastiman cuando lo hacen. Es que creo que todos los que la tocan los lastiman. Incluso Thanos, sí, cuando sí, se pone una gema, lo ves que no solo cuando chasquea, sino cuando se la pone, lo ves que le duele el hecho de colocarse la gema en el guante. Aquí viene la parte que le voy a pedir opinión a Mago Punky, solo porque lleva un rato callado. Otro punto que tocan en el pasado remoto, los albores del universo, es la importancia de la Tierra, o Midgard, según los asgardianos, en el gran esquema cósmico. Nos habla de que es un planeta clave en el universo y de que Arishem eligió la Tierra como matriz para un nuevo celestial, Tiamut. Los seres humanos producirán individuos poderosos cuyos actos resonarán más allá de su propio sistema solar. Y bueno, acá podemos estar haciendo referencia a Carol Danvers y a tantos otros personajes, bueno, el propio Star-Lord y tantos otros personajes salidos del MCU, digamos, porque tenemos a los terrenales como son incluso Tony Stark y Capitán América, o Tony Stark y Steve Rogers, o los cósmicos como son Star-Lord, Capitana Carol Danvers, y seguro que se me está pasando alguno más ahora en este momento. Y el árbol mundo Yggdrasil y los 9 reinos. Esta palabra no la recordaba para nada de haberla escuchado en el MCU, luego me doy cuenta de que sí. ¿Cuál? Yggdrasil. Sí, la dice Cráneo Rojo cuando va. La dice Cráneo Rojo cuando busca el tercer acto. Correcto. Es una enorme colección cósmica de 9 mundos, hogar de dioses, mortales, gigantes, elfos y otros seres únicos y poderosos, y que la Tierra está situada en el centro de Yggdrasil, lo cual deriva convenientemente en la convergencia de la que hablamos en el especial sobre What If también. Mago Punky, el Yggdrasil. A ver, pará. Porque saltaste de muchos temas. Saltaste de las piedras, las gemas, sí. Los celestiales. Celestiales. Ya en lo de Ego ya hay algo que es algo muy raro, porque lo ponen como algo principal, lo conocen como algo principal, sin embargo es alguien que duró una sola película. Sí. ¿No? Pero te tienen que... Bueno, los Eternals también por ahora son de una sola película. Pero se murieron. Ego sí. Ego era un celestial que duró nada. Es el primer celestial. O sea, era la primera entidad cósmica que veíamos. ¿Era Ego? No creo que la primera, pero bueno. Sí, era la primera. No sé. Sí, por lo menos. Guardianes de la Galaxia 2. En la 1 tenemos. Claro, en la 1 ahí está la visión esa que se ve, qué sé yo, pero no mucho más que eso. No. Ego se ve. Es el que más. Y lo terminan cagando. Se termina muriendo de la nada. Sí. Convirtiéndose en David Hasselhoff. Mucho Sentinela estaba por decir. Mucho celestial, pero si se vence así un celestial, con baile, como con las personas que bailaron para poder tocar una gema del tiempo, una gema del infinito, los demás celestiales deben ser re fáciles de vencer. Y nos están demostrando de que no es muy difícil el tema de vencer un celestial. Ahora, vos recién dijiste colocamos la semillita de uno de los celestiales en la Tierra porque va a haber, no sé las palabras que utilizaste. Sí, va a haber seres humanos muy copados. Está bien. ¿Por qué no lo pusiste en el planeta de Thanos? Sabiendo de que iba a haber un hijo de puta y que cuando salga ese hijo de puta, ya que él es el futuro, ¿no? Sí, no sé si leen el futuro. ¿Y cómo sabes de que van a haber gente copada? Pero aparte, o sea, ¿qué carajo le importa a un celestial si Thanos es malo, si es bueno? Le chupa un huevo a eso. Está bien, bueno, pero por algo pusieron esto en la Tierra, ¿no? Por eso la Tierra fue elegida justamente para colocar un celestial.
Porque, Es mi opinión. Porque la ponen en la Tierra porque es un lugar fértil y va a haber mucha gente que va a alimentar al celestial y nada más. Me parece que es lo que se fijan es en eso nomás. Que va a ser un lugar próspero, entre comillas. Exacto. Sí, ponele. También para la muerte, claro. Bueno, y por último, en los albores del universo, Arishem y el plan para crear más celestiales. Arishem, el primer celestial, supervisa un plan para crear más de su especie y se implantan semillas celestiales en determinados planetas, y cuando estos acumulan grandes poblaciones de seres sensibles, su fuerza vital colectiva incuba a los nuevos celestiales, digamos. Vuelvo a mencionar que esto, según la cronología oficial del universo cinematográfico de Marvel, todo transcurre antes 13.800 millones de años atrás, digamos, cuando todo estaba en pañales y Kevin Feige todavía tenía cabello sobre su cabeza. Y por último, el auge de Asgard y el Bifrost. Dice que los asgardianos establecieron un imperio en los 9 reinos del Yggdrasil, como me cuesta, y diseñaron el Bifrost, un medio para viajar entre ellos. Y además, cada 5.000 años ocurre lo que decíamos antes, la convergencia, que justo cuando nace el huevo de Darcy y Howard the Duck, un fenómeno que permite el paso entre reinos a través de agujeros de gusano, algo que vimos, por hacer la referencia también, en la olvidable Thor 2 The Dark World, que tenía que ver con esto, con la convergencia, y bueno, luego lo siguieron mencionando en diferentes momentos. Ahí termina lo que son los albores del universo, que podríamos decir que es como el Big Bang. Si bien menciona el Big Bang, es todo lo que transcurre antes de la prehistoria, porque de aquí en más viene lo que es la prehistoria, que ya empiezan eventos que tienen que ver con cosas que ya sí vimos en el universo cinematográfico de Marvel. Creo que hasta acá son todas cosas que se mencionan como para dar contexto dentro de una película, dentro de una historia, de todas las que vimos. Primero, el error desviante. Nos dice que los celestiales crearon a los desviantes para eliminar depredadores salvajes y aumentar la vida inteligente en los planetas, pero los desviantes evolucionaron y se volvieron contra las especies que debían proteger, algo que vimos claramente en Eternals. No profundizaron mucho en esto, pero bueno, es parte también. Al mismo tiempo, la creación de los Eternos. Como solución al problema de los desviantes, los celestiales usaron la Forja de Mundos para crear a los Eternos, estos seres modificados que no evolucionan y que tienen la tarea de proteger la vida en los planetas que acogen nuevos celestiales, algo que no hicieron del todo bien en el planeta Tierra, por lo que pudimos ver a lo largo de la saga Infinita. Bueno, lo voy a cortar hasta acá, hasta el tema de desviantes y celestiales. Si bien tenemos una review de Eternals hecha, que hicieron acá, si no me equivoco, el Mago y Gaby, creo que fueron los dos que hicieron la review. No sé si la hizo alguien más, la review de Eternals, pero tenemos desviantes y Eternos para controlar a los desviantes. Maxi. Sí, espectacular, es lo que digo. A mí la historia toda esta de la película me encanta, me parece que está re bien contada, tiene sentido y como si te lo pones a pensar un poco, tal vez los desviantes no terminaban siendo malos, en realidad. Me parece que eran solamente unos seres que evolucionan y que tomaban la decisión de no seguir las órdenes de los celestiales de Arishem, y capaz que no eran tan malos tampoco, pero bueno, eran la misión, aparte de los chabones mataban a los humanos para evolucionar, así que también había que frenarlos. La verdad que a mí toda esa parte a mí me gusta mucho de la historia de Eternals. Sí, a mí también. Pablito. Vos habías dicho, no sé si entendí mal o dijiste vos, que los Eternos no evolucionan, decías, o solo los desviantes. Los Eternos no evolucionan. Bien. Sí, qué sé yo, ahí... sí, principalmente los desviantes los pusieron en la Tierra porque necesitaban que los humanos sobrevivan y evolucionen, ¿no? Entonces los pusieron para eliminar a las primeras bestias que serían los dinosaurios, no sé, todo eso. Claro. Todas esas cosas. Después lo que hicieron los desviantes era, sí, eso que dijo Maxi, manipular asesinar a los humanos para evolucionar. Y lo que me hace ruido un poco con esa frase que pusieron ahí de no evolucionar los Eternos es que no evolucionan por ahí físicamente o en edad, supongo, pero
sí en conciencia me parece, porque hay muchos de los Eternos, no todos, como exceden el plan de que tienen los celestiales, de simplemente estar ahí para ayudar a desarrollar a la humanidad y después que toda esa energía contribuya a la nueva eclosión, al nuevo despertar del próximo celestial y que se destruya la Tierra. Sino que ven más allá y ven a toda la humanidad como una raza consciente, sintiente, próspera, que puede llegar a ser útil y habitar en el universo. Entonces, por eso después pasa lo que pasa con los celestiales, que llegan a la Tierra, los evalúan y terminan accediendo al plan que proponen los Eternos en la Tierra. Me parece que en ese sentido sí pudieron evolucionar. Sí, yo creo que es más una evolución, yo creo que se refiere a una evolución física o de raza, aunque igual, si te fijas, yo hablo de la película, no sé si evoluciona a nivel... Bueno, claro, algunos evolucionaron y otros no, a nivel sentimental, afectivo, emocional, porque hay otros que se quedaron ahí estancados. Max, si querés decir algo. Completamente fríos. Sí, no, que yo creo que a mí me parece que ellos se enamoran y todo eso, y que eso es algo que probablemente por ahí haya pasado en las anteriores veces que participaron, pero me parece que acá lo que cambia un poco la cuenta, que justamente por eso es donde se centra la película, es en esto que le pasa a Athena, que no me acuerdo ahora cómo es el nombre, sí, claro. Que es esa como conexión que tiene con las vidas pasadas, que es como lo que terminan... o sea, avisándole que ustedes no son seres, son cosas que las crearon para obedecer y qué sé yo, y por eso terminan ellos también rebelándose, pero tal vez si Tena no hubiese mal el formateo. Claro, si Tena no hubiese tenido eso, capaz que hubiesen seguido haciéndolo eternamente. Puntos importantes de lo que es la prehistoria, además de los Eternos y los desviantes. La llegada del meteorito del Vibranium también transcurre en lo que es la prehistoria. Esto ya lo sentimos como más reciente, ¿no? Que nos lo cuentan ahí con una animación un tanto particular en la primera película de Black Panther. Hace millones de años, un asteroide de Vibranium impactó la Tierra, incrustándose en el continente africano. Este metal versátil fue absorbido por la vida vegetal circundante. Eso hizo también, generó en ese mismo momento la fundación de Wakanda, en donde 5 tribus humanas se unieron para formar Wakanda en la zona del impacto de Vibranium. Y el chamán guerrero Bayenga se convirtió en el primer Black Panther tras consumir la hierba con forma de corazón. Atención, Mago Punky. Y al mismo tiempo, porque hasta acá habíamos hablado, no al mismo tiempo, sino en la misma etapa, en la misma era, la llegada de los Eternos a la Tierra. Y acá ya nos dan una fecha bastante más próxima, que nos dice que hace 5.000 años un equipo de Eternos con la mente recién borrada fue enviada a la Tierra para proteger a los humanos de los desviantes y guiar el crecimiento de la población. Pero bueno, como ya habíamos hablado de los Eternals, te invito, Mago, a que me comentes lo que recuerdes, lo que te gusta, lo que te parece esto de la llegada del meteorito de Vibranium y la fumata de la hierba con forma de corazón. Es una clara apología a la droga. Claramente está tratando a todos los negros de drogadictos, ¿no? Y de traficantes después, porque sí. Eso la trafican, acuérdate que la trafican. Sí. Es verdad, vos lo decís ahora y uno lo tiene como que si el meteorito de Vibranium llegó hace poquito, pero es verdad, sí. Ahora que tenemos unas fechas, este libro lo que ayuda mucho, creo yo, es a esto, ¿no? A lo que siempre nos preguntamos, pero ¿cuánto pasó de esto a lo otro? Sí. Así que acá nos ubica mucho más en tiempo. Y está buenísimo. Creo yo que está bueno que sirva para esto el libro, para ubicarnos en tiempo de cuándo sucedió esto. Y yo no sabía esto, lo del meteorito. Sí. O sea, hay Vibranium hace bastante. 5.000 años. Sí. No, el Vibranium no dice 5.000 años, ¿o sí? Ah, no, el meteorito llegó hace 5.000 años. A ver, déjame repasar lo que acabo de leer. Hace 5.000 años, correcto, es cierto. La llegada del meteorito no dice cuándo fue, sí, correcto. Tampoco dice el tamaño del meteorito. Eso está mal. No. Porque es un material finito de
de cosas que se pueden hacer con el vibranium. Sí. No es que es algo que se replica. Lo que pasa que... Claro, no, lo que pasa que el vibranio, si no entiendo mal, como que se expande después. Por algún motivo, más adelante, aparece en la otra punta del planeta, en Talocan. Claro. Ok. Correcto. Claro, por eso mismo están las porque si las no, flores. tiene que haber... Podría destruir la Tierra. Claro. Podría haber destruido la Tierra, un meteorito del tamaño que abarque desde Wakanda hasta México. Te destroza todo, olvídate de la existencia. No, por ahí son pedazos de meteoritos más chiquititos que cayeron. Sí, puede ser por eso. Para mí lo que hace es expandirse o absorber otros minerales, no sé la forma, pero de alguna manera tiene que haber llegado hasta allá y me parece que es mediante la expansión del metal. Estoy repasando acá, más allá del resumen, lo que es la línea temporal, se la muestro a mis compañeros, pero les voy a comentar. Según el orden que tenemos, según el orden que está marcado en la sagrada línea temporal, aquí en la cronología, lo primero es la obra de los celestiales, lo segundo es Ego, al mismo tiempo Ego tomando forma, luego la aparición de las gemas del infinito, después viene el árbol mundo, el Yggdrasil que habíamos hablado, y el surgimiento de la Tierra como parte de este Yggdrasil, y el auge de Asgard que habíamos mencionado viene más adelante también con esto de la Asgard coronándose como la capital de estos 9 planetas, ¿no? De estos 9 reinos, y al mismo tiempo también el plan de el surgimiento de Arishem. Luego vienen el error desviante, es decir, la parte de crear a los desviantes para que protejan la vida y que les salga mal, y la solución con creando a los eternos. Y acá me había salteado, que lo voy a leer directamente del libro, que es en el pasado remoto, después de la solución de los eternos, esculpiendo el monte Gundagor, y habla que en la Tierra surgieron fuerzas mágicas oscuras como las del demonio Chthon, que labró su colección de encantamientos prohibidos en un templo en la cima del monte Gundagor. Esto se construyó en forma de trono para la profetizada Bruja Escarlata, un ser que algún día poseerá el poder de alterar la realidad a su antojo o de destruirla por completo, que esto lo vemos recién en Multiverse of Madness. Antes de esto no habíamos visto nada del monte Gundagor, sí lo habíamos leído en los cómics, pero no en el MCU, ¿o sí, Pablo? Tú sabes que hay algo que me hace ruido para las futuras películas y para el futuro libro, porque si bien, fíjate que ahí te están presentando una cosa al principio de los tiempos, sí, que es el nacimiento del demonio, de Chthon, y la creación del monte de Gundagor, que eso debe haber sido hace millones de años, después de la creación de la Tierra y todo eso, ¿no? Después de que los celestiales hayan creado este planeta y este sistema solar. ¿Qué va a pasar en las futuras películas? Van a tener que reacomodar todo. Porque si llega a haber una película que muestre el origen de algo tan ancestral como son o demonios o seres espaciales o lo que sea, van a tener que reacomodar todo. El libro va a tener que hacer una nueva edición, ubicar bien dónde va. ¿Qué van a hacer? El doble de tamaño de ese libro entonces. Porque si van a esperar un par de fases más para acomodar todo de nuevo, va a ser un quilombo, me parece. Así como este libro, hay varias enciclopedias de cómic. Y cada X cantidad de años te sacan uno para ir mostrándote y mostrándote diferentes eventos canónicos. Sí, tal cual. Bueno, lo de Ego sembrando sus semillas en los diferentes planetas está en un apartado que no está marcado en la línea de tiempo, es decir, transcurre en algún momento, pero no se sabe si antes o después, en ningún momento lo especificaron. Luego viene el meteorito de Vibranium, la llegada de los Eternos a la Tierra, y la fundación de Wakanda, retirados del mundo, aislados y protegidos para que nadie los conozca, también viene para que nadie los vea y les pueda quitar el vibranium. Luego viene lo que es el surgimiento de las artes místicas. Recordemos que la llegada de los Eternos, acá ya estamos a 5.000 años antes de Cristo, 5.000 años atrás. Ya estamos sigue siendo la prehistoria, pero mucho más moderna, y de aquí en adelante seguimos descontando. Viene lo que es la fundación de Wakanda y el surgimiento de las artes místicas, en donde Agamotto fue uno de los primeros humanos en investigar y perfeccionar las habilidades mágicas y fundó
a los maestros de las artes místicas, estableciendo 3 santuarios alrededor del mundo, cosa que exploramos bastante en Doctor Strange, Maxi. Exactamente, sí, creo que es el templo, creo que es uno en Hong Kong, el otro en Londres y el otro en Nueva York, si no me equivoco. Casualidad el de Nueva York, ¿no? Justo ahí, en el centro del mundo, en la capital del mundo. A una cuadra de la casa de Kevin Feige. Me parece raro que no esté en Capital Federal, ¿no? De las artes místicas nos lleva a algo que me encanta, que se llama una panoplia de dioses, en el que deidades de todo tipo siguieron haciendo sentir su presencia en la tierra, asombrando a los seres humanos que inventaban mitologías para explicar lo que veían. Algunos dioses preferían mantenerse lejos de los mortales. Las deidades reinantes egipcias desterraron al dios lunar Khonshu por entrometerse en los asuntos humanos y casi exponer a los dioses al mundo. La interacción de los asgardianos con las regiones nórdicas inspiró la mitología local, mientras que otros dioses como Zeus y su panteón se convirtieron en el cimiento de los mitos griegos. Me encanta aquí incluso el término una panoplia de dioses, panoplia, un término que nunca había escuchado, me parece genial. Una y como escaleta último de panoplia. punto, eso te iba a decir. ¿Cómo aprendemos acá, escaleta, panoplia? Totalmente. Como último punto de aquí, ya nos vamos a 2988 años antes de Cristo, nos habla de la sublevación de los elfos oscuros, en el que la convergencia de los 9 reinos inspiró una revolución liderada por Malekith. Ya digo Malekith y me da sueño de pensar en Thor 2. Es decir, no voy a terminar de leer este párrafo. Sabemos que Thor 2, los eventos de Thor 2 transcurren en 2988, que es cuando Odín adopta, entre comillas, a Loki, así que nos vamos acercando mucho a nuestro presente, por decir de una manera. Pablito. Vos sabés que esto que estabas contando acerca de los dioses y de su accionar un poco reacio con la humanidad hace que me guste más todavía la mitología nórdica. Porque viste que ahí, por ejemplo, lo decís, Khonshu quiere participar con los humanos, lo sacan a patadas en el culo, lo echan de los panteones. Los Eternos llegan a la Tierra y están aislados ahí en su montaña, viendo cómo se comporta la humanidad sin participar, salvo cuando tienen que matar desviantes. Pantera Negra solamente ve al heredero, la diosa, no, hablo de los dioses, ¿no? Pantera Negra, la diosa Baz solamente habla con el heredero al manto de Pantera Negra. Pasa todo, o sea, no son boludos los guionistas de Marvel, todo esto lo sacan de las mitologías nórdicas, de la mitología griega, de los viajes de Hércules. Mismo el hecho este que decían al principio de la moral de los héroes que va evolucionando con el tiempo, porque ahora vos ves los héroes y son todos tienen su mugre, ¿no? Pero son tipos moralmente correctos casi todos, digamos. Cuando, por ejemplo, Hércules al principio del tiempo mataba a sus hijos, tenía hijos con miles de minas, o sea, tenían otra moral distinta. Pero ya volviendo al tema que me habías preguntado, esto del alejamiento de las deidades, no pasa con Thor, por ejemplo, que es el más representante el mayor representante de la mitología nórdica, que viaja a la Tierra permanentemente, tiene aventuras. Se garcha una mina. Se garcha otra, vuelve. Se pide otra cerveza. Está muy involucrado con la humanidad más allá de tener sus asuntos en los otros planetas, ¿no? En el espacio, digamos. Por eso me sigue gustando más. Pasa también bastante un poco con la mitología griega, pero no tanto. O sea, en la mitología griega es un poco más. ¿Cómo te explico? Un poco más distanciada. Porque por un tema, por ejemplo, Zeus que viene, tiene un hijo y se va, y los hijos después no le da pelota, o sea, están bastante distanciados, solamente están relacionados con la humanidad con temas puntuales, si no de otra manera no. Bueno, y ahí quedan solo 4 puntos, en lo que es la prehistoria, para cerrar este capítulo de la cronología universal y los eventos que fundaron las diferentes historias que vamos a conocer después en el universo cinematográfico de Marvel. Uno le llaman la creación de la puerta oscura, que tiene que ver con el morador en la oscuridad, una bestia inmensa que se alimenta del espíritu de seres vivos, que taló una dimensión adyacente a la Tierra.
Esto lo vemos en Shang-Chi y es cuando, bueno, la enfrenta la gran protectora, este dragón que vamos a ver al final de Shang-Chi, que a algunos no gustó mucho y a otros no les ha gustado tanto. Otro evento importante de la prehistoria es la batalla por Babilonia, que lo vimos en Los Eternos, cuando derrotan a una horda de desviantes a los pies de los muros de Babilonia, que en ese momento era la mayor ciudad de la Tierra. Mesopotamia había sido base de operaciones de los Eternos durante miles de años y su nave Domo está incrustada en el suelo bajo los legendarios jardines colgantes. Esta parte del mundo, más tarde conocida como Oriente Medio, es la cuna de muchos avances necesarios para el crecimiento de la población humana en la realidad, y en el universo cinematográfico de Marvel todo esto sería gracias a los Eternos, que aquí ya nos vamos a el año 575 a.C. también. Nos menciona que Fastos se planteó introducir el motor a vapor en Mesopotamia, pero sus compañeros se lo negaron, así que se limitó a enseñarles el arado. Y ya estamos a 575 a.C., cosa que vimos también en Eternals, claramente. Y por último, de los 4 puntos, ya está marcado como si fuera después de 575, o sea, sin marcar el año exacto, pero mucho más cerca de nuestra época. Habla de que la obra de los Eternos conllevó el auge de varias sociedades avanzadas de la Tierra, que su heroísmo se entrelazó con la mitología de esas culturas, haciendo a veces a los Eternos indistinguibles de los dioses, y que Duende, la narradora del grupo, proporcionó inspiración a los mortales, ideando cuentos sobre Ícaris, que voló demasiado cerca del sol, o sobre las épicas batallas de Gilgamesh. Los Eternos desarrollaron además lazos mutuos más profundos con el paso de los siglos. Ícaris y Cersei se enamoraron y Druig se sintió atraído por Makkari. Me parece sensacional. Esto de los Eternos es una de las cosas que más me gusta, como Marvel agarró diferentes mitologías que estaban dando vueltas por ahí y las unió en un grupo de Vengadores, vamos a llamarle, y nos mostró las historias que habíamos escuchado, por decir algo, desde pequeños. Algo que me llama la atención es el tema del martillo. Sí. Pensaba que era mucho más viejo. Bueno, el Mjolnir, ¿no? Sí, que es lo que sigue. No sé si lo mencionaste, creo que no te escuché. Así que me estoy adelantando. Sí, me estoy adelantando porque soy un adelantado. No hay problema, sos un adelantado. Por eso grabas podcast. Sí, el martillo está en un lugar entre estos últimos 4 puntos. O sea, no está señalado dentro de la línea de tiempo, pero sí en esta etapa de la prehistoria del martillo místico conocido como Mjolnir, que fue creado por los herreros enanos gigantes que manejan la forja en torno a la estrella moribunda Nidavellir, llamado, también conocido como Tyrion Lannister, y que bueno, Odín lo veía como arma para destruir o herramienta para construir, y es un objeto que legará a sus hijos, primero a la feroz Hela, que lo usará para la conquista, y luego a su hijo Thor, que se verá obligado a demostrar que es digno de portarlo, cosa que todos sabemos. Ahí también transcurre el Darkhold. Los hechizos destructivos del monte Gundagor están transcritos en el Darkhold, llamado Libro de los Condenados y conocido por corromper las almas de quienes participan de su conocimiento, algo que vimos en WandaVision y en Agatha All Along también, el Darkhold principal protagonista. Multiverse of Madness también, correcto. Y nos hacen mención también a la conquista de Odín, que reclamó el trono de Asgard a su padre Bor, con la ambición de establecer un gobierno más estricto sobre los 9 reinos de Yggdrasil. Tenía una hija, Hela, a quien entregó el poderoso martillo Mjolnir, que ella portaba el arma como comandante de las legiones de Asgard, y que juntos se lanzaron con violencia a dominar los mundos interconectados y usaron la mano de obra esclava de los derrotados para construir el inmenso palacio real de Asgard. Hasta acá, salvo lo de los Eternos, que lo vimos en la película y podríamos decir, en primera persona, lo demás son todas leyendas, mitos y fragmentos de películas del universo cinematográfico de Marvel que fueron construyendo este rompecabezas que Kevin Feige se puso a ordenar acá, como decíamos, ¿no? Con un par de personas, un par de pasantes, y fueron un par de becarios y fueron ordenando todos estos eventos. Maxi, ¿cómo lo ves hasta acá? La verdad que es espectacular, o sea, es un laburo que a lo mejor yo, que soy enfermo del UCM, lo podía haber hecho yo
tranquilamente, ¿no? Pero digo, está buenísimo que lo hayan hecho y que ya lo hayan ordenado y que ya está todo en un librito y ya está listo. Ya tenés dudas, tenés dónde ir a fijarte y ya está, no hay que hacer más nada. Es un laburo, es verdad que no crean nada nuevo, pero te ordenan toda la información y eso está bueno. Sí, a mí sobre todo lo que me gusta es que es de consulta permanente. O sea, de que yo mañana me siento a ver una serie de Marvel, vengo, agarro el libro y ojeo, que está bien, ya sé que existe internet, pero sabemos que ojearlo en un libro o tener la fuente propia, o sea, te podés ver un video de como te decía, ¿no? De Street Marvel, bueno, de Street Marvel no, porque manda mucha fruta, pero pone de Pelicomic y con todo su histrionismo y tal vez te cuenta lo mismo con un par de memes y acá por lo menos te ahorras los memes, ¿no, Pablo? Sí, a veces lo que estaba pensando cuando ibas contando los primeros sucesos en todo el libro, lástima que Marvel hizo la compra de Fox y adquirió determinados personajes tarde, ¿no? Porque nos estamos perdiendo de Apocalipsis. Sí. Que es un Correcto. Personaje muy antiguo. Y nada, Fuerza Fénix y otras entidades. Bien, este capítulo termina, y este episodio del podcast, con una sublínea del tiempo que nos muestra diferentes acontecimientos en lo que es la existencia de los Eternos, que comienza con su creación, 5000 años antes de Cristo, es el alba de la civilización, cuando la nave de los Eternos llega a la Tierra y se enfrenta con se encuentra con el ser humano, con el hombre por primera vez, algo que vimos en la película. Esto es 5000 a.C. 575 años antes de Cristo, la batalla por Babilonia, Duende contándoles cuentos a la gente de Babilonia también. 400 años después de Cristo, ya trascendemos a la Navidad, Cersei e Ikaris se casan, se enamoran y pasan más tiempo juntos. En 1521 los Eternos son testigos de la masacre de Tenochtitlán. En 2024 tenemos el auge de los desviantes. Todo esto transcurre ya con los Eternos en 2024. En 1521 pasamos a 2024, que es cuando Ajak empieza a tener dudas y transcurre todo esto que vimos en la película de Eternos, quienes la vimos, porque no es la película más vista. Y bueno, todo lo demás, la rebelión de Ikaris, la muerte de Tina, la derrota otra vez contra los desviantes, ver a los Eternos uniéndose como mente colmena o unimente como se le llamó, y por último el celestial caído Tiamut, que comenzó a emerger, que era la visión de los Eternos y que recién tendrá consecuencias en, creemos y esperamos, Capitán América Brave New World, de inminente estreno en febrero de 2025. Y bueno, el juicio de Arishem y la aparición de este personaje que aparece al final en la escena postcréditos de Eternos, que no recuerdo quién es, que era un actor, un personaje conocido, un cantante o algo por el estilo. No sé si ustedes se acuerdan quién era, que a nosotros nos chupó un huevo. Maxi seguro sabe de qué. Harry Styles, ahí está. Que no es mencionado acá en el libro, pero lo menciono yo como comentario de color. Decir que esto continúa con la era común, en donde sí, ya nos vamos a meter dentro del universo cinematográfico de Marvel, con varios de los acontecimientos que transcurren en las películas y que también seguimos viendo un poquitito de costado, pero que resulta muy interesante para ver cómo están ordenados todos estos eventos que, claro, los vemos en diferentes películas. Te los cuenta una persona, te los cuenta otra, se los cuenta, no sé, Wong a Tony Stark cuando le explica cómo funcionan mientras estira un gemelo, ¿no? Porque viene de correr, de hacer ejercicio. Entonces a nosotros se nos pasa de largo entre medio de mucha acción y me parece muy interesante para ver cómo son estos cimientos del origen del universo cinematográfico de Marvel, o como dice acá la cronología, los albores del universo. Esto nos muestra, bueno, que hay un trabajo, si no es en el desarrollo de las películas, es después, para que cada pieza encaje de lo mejor posible, de la mejor manera posible, aunque no sea a la perfección, ¿no? No es ese rompecabezas que armás y te queda perfecto, es el rompecabezas al que le tenés que golpear las piezas para que termine encajando, pero como todo termina nutriendo al mismo universo y también me parece que le da una riqueza muy importante yendo
para el lado de la parte cósmica, para la parte mitológica, para la parte mágica, para la parte mística, bueno, que es casi la misma, pero quiero decir el Darkhold, y luego la parte mística. Digo, hay muchas cosas que enriquecen al universo desde su origen y desde el cual Marvel comienza o continúa construyendo el resto del universo. Pablo. Sí, vos sabés que por culpa de todo esto que venimos hablando hoy, quedé cebadísimo para ver Eternals. Sabes que yo también. No me va a quedar otra que. No me va a quedar otra. Esto que decías, Leo, vos, que este libro fue editado ¿en qué año? O sea, vos decías que... 2024. No, porque habías dicho que lo estaban escribiendo seguramente cuando estaban los Eternals. Cuando estaban... Yo no sé si cuando comenzaron con la idea de escribir este libro, quiero decir, cuando escribieron este libro, cuando empiezan a construir este libro, los Eternals estaban... El año pasado fue. Claro, ¿El año pasado fue los Eternals o el año pasado? Volvemos a decir lo mismo. No, los Eternals fue en pandemia. 2021 creo que es. Pero, claro, pero un libro, este libro, ¿cuánto se tarda en escribir? Está escrito solo. No, pero claro, sí, pero hay que sentarse. A mí me parece de que más allá del libro, que hay que sentarse y todo eso, yo creo que ya cuando la idea de que Marvel, iba a ser un universo cinemático que va a estar entrelazado y todo eso, ya ahí hay un montón de cosas que tuvieron que ir acomodando. Y calculo que todo eso que está acomodado lo deben haber escrito en alguna servilleta, qué sé yo. Y ahora por ahí lo que tuvieron Estos eran post-it pegados en una pared, sí. Claro, sí, pero obvio. Era una pared gigante que tenían todo escrito. Obvio. Sí. Sí. Pero además, fue una idea muy buena, la idea de sentarse y decir, bueno, chicos, pará, tenemos un quilombo hecho, vamos de a poco, vamos a ver qué es lo que podemos armar con lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque si no, hacemos como ese, borrón, y empezamos de cero. Sí. Entonces, correcto. Está buena la idea de parar, ver qué es lo que tienen en el pasado, qué historias tienen y qué pueden armar en base a eso. Porque más que el libro para venderlo sí, obviamente fue para venderlo, pero es para ellos también para tener a ver qué tenemos y qué podemos armar con esto. Están haciendo mierdas, pero bueno. Maxi. No, nada. Quería hacer un comentario de que hace un ratito me quedó, viste, esas cosas que yo como oyente cuando las escucho me pone nervioso, digo, nadie te corrigió y yo no te podía corregir, que era que cuando estabas hablando de Eternals dijiste que la que moría era Tena y no, Tena termina viva, el que muere es Gilgamesh. Tenés razón, claro. Sí, y Caris. Y bueno, Caris no se sabe si murió. Se va, pero no sé si muere. Si no me equivoco, Tena aparece en el final en la nave, cuando aparece esta escena postcréditos con el hermano de Thanos. Así que también está dando vuelta por ahí. Que es un película en Eternals, así que yo la rebanco. Sí, me habían dado muchas ganas de volver a verla hasta que me acordé de Harry Styles y me dio ganas de martillarme un huevo con esa escena postcréditos. Bueno, bastante dura la reseña, ¿no? Seguramente dejemos pasar unos días y continuemos avanzando en el descubrimiento de la cronología oficial del universo cinematográfico de Marvel. Gracias y hasta la próxima. Adiós, hasta luego.